Buenos días, queridos amigos de Venezuela. Soy Cristóbal Orrego, profesor de la Universidad Católica de Santiago de Chile, en la Facultad de Derecho. Les agradezco que me hayan invitado a compartir con ustedes mi experiencia como abogado, un joven abogado en esa época, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en mi patria. Para que se entienda mi experiencia en el contexto en el que estamos ahora, quisiera explicar primero que no hay un paralelismo estricto entre lo que ocurre en Venezuela y lo que ocurrió en Chile. En Venezuela, el régimen totalitario de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro no corresponde en paralelo al régimen militar chileno, sino que corresponde al régimen de Salvador Allende, que entre 1970 y 1973 intentó establecer el mismo sistema marxista en Chile. La diferencia está en que Allende fue detenido mediante una sublevación militar. En cambio, cuando esa sublevación militar fue intentada en Venezuela, falló y Hugo Chávez retornó al poder. De manera que el gobierno militar chileno, que se estableció mediante la fuerza, derrocó a un gobierno que había sido elegido democráticamente, pero lo hizo ejerciendo el derecho de rebelión que ustedes, los venezolanos, intentaron ejercer y fallaron. Como ocurre después de cada intento revolucionario armado, durante el gobierno militar se cometieron abusos conocidos como violaciones a los derechos humanos. Especialmente teniendo en cuenta que había sido un gobierno establecido para salvar a Chile de una tiranía marxista, muchísima gente en Chile no creyó las acusaciones contra los aparatos de seguridad del régimen militar. Muchísima gente no creyó que se hubieran producido esas violaciones a los derechos humanos, más allá de algunos abusos aislados al inicio de la sublevación militar. Precisamente por esa razón, el presidente Elwin, al comenzar la transición, estableció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Esta comisión estaba formada por abogados, sociólogos, cientistas políticos, activistas de derechos humanos, historiadores y en general personalidades de gran autoridad moral y cívica que iban desde partidarios del gobierno militar hasta acérrimos enemigos del gobierno militar, todos ellos de acuerdo en que había que establecer la verdad de los hechos, con independencia de las múltiples interpretaciones acerca del periodo histórico que estábamos viviendo. Sobre la base de esa verdad se podría después avanzar en un proceso de reconciliación nacional. ¿Cuál era mi función en esa comisión? La de un simple abogado recién recibido que tenía que ayudar a investigar esos hechos. La experiencia fue muy buena. Hubo una colaboración entre jóvenes profesionales de muy distintas visiones políticas que llegamos a ser muy amigos, que hasta el día de hoy nos vemos de vez en cuando, nos reconocemos, compartimos el gozo de haber tenido esa posibilidad de ayudar en un proceso de reconciliación. Tratamos de hacer un trabajo con objetividad, sin embargo, dentro de unos límites que habían sido establecidos por el mismo decreto que creó la comisión. Esos límites ya implicaban algunas de las desventajas de la comisión. Por ejemplo, solo se investigarían los hechos posteriores a 1973. Una gran parte del país sabía que
antes de 1973 había habido una década larga de revolución social, de violencia, de una política llena de odios y de enemistades, que había confluido en un régimen marxista que provocó el colapso del país y que hizo que la gran mayoría de la población llamara a los militares a intervenir. Todo ese periodo no fue estudiado, no se estableció una verdad histórica que fuera la base de la reconciliación respecto de los hechos que habían posibilitado e incluso llamado a la intervención de los militares en la vida nacional. Sin embargo, es verdad que debido a que mucha gente no creía que los servicios secretos del gobierno militar habían, por ejemplo, matado extrajudicialmente a muchas personas y las habían hecho desaparecer, debido a esa increencia era necesario establecer la verdad de esos hechos. Y fue establecida. Y el día de hoy nadie la niega. Solamente hay divergencias de interpretaciones políticas acerca de esas verdades. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación cumplió, por tanto, esa función histórica. Una parte buena también de la experiencia fue ver cómo, respecto de hechos claramente atestiguados por muchísimas personas, había, tanto entre los miembros de la comisión como entre sus funcionarios, gente que de buena fe estaba dispuesta a aceptar esos hechos, a pesar de que fueran contrarios a sus convicciones políticas. Y finalmente, el que no hubiera nadie en el país que estuviera dispuesto a justificar esos hechos. Aunque por supuesto muchos sí querrían una investigación histórica más completa que ayudara a comprender la situación histórica para, en lo posible, evitar que se repita. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pues, se podría decir que consiguió la mitad de su objetivo, porque desde el punto de vista político no hubo una reconciliación verdadera, sino que continuamente desde entonces hasta ahora se ha usado la situación de los derechos humanos no para reconciliar a las personas, sino para agudizar el conflicto político. Aquí conviene hacer una distinción entre la reconciliación a nivel personal y la reconciliación a nivel nacional o político. En mi opinión, a nivel personal, hay una plena reconciliación entre los chilenos. Entre otras razones, porque ha pasado mucho tiempo. Pero también ya desde los años 90, porque muchos habían escarmentado en cabeza propia al ver el desastre al que llevaba un clima de odio, de violencia o de tiranía. Pero a nivel político se perdió una oportunidad de reconciliación al negar la salida del perdón, del indulto, de la amnistía para todas las partes que habían estado involucradas en el conflicto. En esto se diferencia la Comisión de Verdad y Reconciliación chilena de la Comisión de Verdad y Reconciliación sudafricana. En Sudáfrica, Nelson Mandela lideró un proceso de perdón, en el cual al reconocimiento de la verdad iba unido el indulto. En el caso chileno, en cambio, se lideró un proceso de reconocimiento de la verdad, pero al mismo tiempo de indultos unilaterales, es decir, fueron indultados los terroristas, los culpables de violencia política durante esos años, pero no fueron indultados e incluso se dejó sin efecto la ley de amnistía que pudiera beneficiar a los militares o los funcionarios de servicios de seguridad que hubieran cometido crímenes contra los derechos humanos. Ese desbalance quizás está detrás del hecho de que la mayoría de ellos no haya colaborado para, por ejemplo,
encontrar los cadáveres de los detenidos desaparecidos que no han sido encontrados todavía. Yo preferiría el modelo sudafricano. Ahora, en Venezuela el proceso va a ser distinto, porque salvo que la tiranía marxista de Maduro termine mediante una intervención militar como ocurrió en Chile, si termina mediante un proceso de transferencia pacífica del poder, hay mayor razón todavía para que, si se establece una comisión de verdad y reconciliación, sea auténticamente encaminada al perdón. Es cierto que no puede haber perdón sin alguna medida de justicia, pero la pura justicia, entendida como revancha o como venganza, lo único que hace es alargar el ciclo de reconciliación y de transición. Si yo tuviera que compartir una experiencia, diría el nivel de amistad cívica que hubo al interior de los que trabajábamos en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación es el ideal para todo un país. Y por tanto es una amistad cívica que se basa en tener una opinión propia sobre los hechos, pero respetar la opinión de los demás, reconocer la verdad de las cosas que se hicieron mal y al mismo tiempo estar dispuesto a perdonar a los que hicieron esas cosas y están debidamente arrepentidos. Son difíciles los procesos de transición si son manipulados ideológicamente para obtener ventajas políticas posteriores. En ese sentido, creo yo que se debe encontrar algún líder que tenga la estatura moral de un Nelson Mandela en Sudáfrica para poner la exigencia de perdón por encima de las exigencias de castigo o de venganza que pueden abrigar muchas personas que están en este momento heridas o que incluso pueden tener un comprensible, aunque no justificable, odio en su propio corazón. Les deseo a los venezolanos que termine pronto esta pesadilla de las masivas conculcaciones de los derechos ciudadanos en la patria, que termine pronto esta pesadilla de una tiranía marxista que no quiere dejar el poder y que puedan comenzar pronto un proceso de verdad y de reconciliación que ojalá se base en las mejores experiencias de países como Chile o Sudáfrica. Con estos buenos deseos me despido y les pido que mantengan sobre todo la calma, la paz, la amistad cívica, incluso el deseo de perdonar a los que hayan colaborado con estos crímenes, si muestran el necesario arrepentimiento, se ayudan a ese proceso de sanar las heridas. Y que los castigos que haya que imponer, porque no todo puede quedar impune, sean impuestos con ecuanimidad, suavizados por la clemencia, en la medida en que todo eso pueda contribuir a dar vuelta a la página y volver a los tiempos en que Venezuela era para todos un ejemplo de país civilizado, en los que había una convivencia democrática sana y un orden que permitía a todos irse desarrollando poco a poco. Muchas gracias y hasta luego.